condenados a muerte. La decisión de Blinken sobre Ucrania causó alarma en Estados Unidos. Bueno, ya veréis qué noticia. El exinspector de armas de la ONU en Irak y exoficial de inteligencia del ejército de Estados Unidos, Scott Ritter, se dirigió al secretario de Estado de Estados Unidos. A mí me gustaría ver las imágenes, Alberto, lo confieso. Anthony Blinken en la red social X es red social, con una pregunta sobre las consecuencias de la asistencia militar a Ucrania. Según el jefe del Departamento de Estado, ordenó la asignación de armas estadounidenses por valor de 5.550 millones de dólares a la antigua República Soviética. ¿A cuántos ucranianos acaba de condenar a muerte?, preguntó Ritter. Desde el punto de vista del analista, al secretario de Estado estadounidense no le importan los ucranianos y Ucrania. Bueno, nada nuevo. La víspera, el secretario de Estados Unidos, Blinken, dijo que el nuevo paquete de asistencia militar estadounidense a Kiev incluiría bombas de racimo, municiones para los sistemas de misiles HIMARS y artillería, así como sistemas de misiles antitanque Javelin. Bueno, pues la pregunta es, Scott Ritter, ¿acaba usted de condenar a muerte a unos cuantos miles de ucranianos, Alberto? Y solamente necesitamos este tipo de valentía para revertir la situación. Scott Ritter, analista formidable al que han perseguido, han registrado su casa de una manera totalmente injustificada para presionarle, está llevando a cabo unas declaraciones formidables, porque realmente lo que está pasando cada vez que llega $1 de armas a Ucrania es que se está condenando a muerte a más ucranianos. No hay otra. Y eso es lo que deberían estar diciendo todos los medios occidentales de continuo cada vez que se aprueba un solo dólar o €1 en ayuda a Ucrania. Condenados a muerte. Habría que hacer un cálculo de que en cada envío, por cada $1.000.000, ¿cuántos muertos ucranianos se van a generar? Si echamos una cuenta más o menos aproximada del dinero que se le ha dado a Ucrania, estaríamos rondando los 350.000, los 400.000 millones en total entre lo que ha enviado la Unión Europea y Estados Unidos, y eso daría a cada $1.000.000 2 ucranianos muertos, teniendo en cuenta la contabilidad que ya empiezan a aceptar como correctas los analistas occidentales, la de los 700.000 ucranianos muertos en la guerra, además de los muertos rusos de los que no tenemos datos, pero se calcularía en base a esa proporción de 1 a 5 que en su día comentó Putin, de unos 140, 150.000 soldados rusos también. Súper interesante, Miguel, y menos mal que hay alguien que habla con propiedad. El señor Scott Ritter. Khamenei ha hecho acto de presencia en la mañana de hoy. Dice, nuestra respuesta contra Israel fue un castigo mínimo. No rehuiremos actuar de nuevo. El líder supremo de Irán, Khamenei, dijo el jueves que el ataque de Irán contra Israel esta semana fue un castigo mínimo por crímenes increíbles cometidos por Israel. Khamenei agregó que la respuesta iraní fue legal y que Irán volverá a actuar con fuerza y heroísmo si fuese necesario. Llamó a Israel un vampiro y dijo que Irán y sus aliados regionales no retrocederán. Pues sí. Llamada de atención importante. La suficiencia con la que llevó a cabo Irán el ataque de hace 2 noches evidencia que efectivamente, 3 noches ya creo, 3 o 4 noches. La cosa ha sido un juego de niños para Irán. Claro, ¿cuál es el problema? Hay mucha gente que piensa que los ataques han sido repelidos por Israel. Como en su sistema de creencias está anidada la idea de que la cúpula de hierro es súper eficaz y que lo elimina todo, solo tienen que ver en el telediario que Israel ha bloqueado el 99% de los envíos y les cuadra. Claro, no se han molestado en ver un puñetero vídeo en Telegram y cualquier cosa por el estilo, porque en ese caso obviamente se te cae el mito a los pies. Y lo que dice el Ayatollah Khamenei es bastante creíble. La cosa ha sido, bueno, sí, si continúan, verán de lo que somos capaces. Y desde luego que hace 3 o 4 días nos han dejado claro de qué son capaces y es de bastante más de lo que a priori algunos pensábamos. De manera que veremos si hay cordura en todo esto. El calendario del próximo ataque de Israel tiene que ver con la bolsa.
estos días lo hemos venido comentando en la magia de la bolsa, es la bolsa la que nos va a dar cuándo Israel va a atacar. Hoy teníamos dato de paro, con lo cual, como lo iban a sacar en un tono positivo, no interesaba que el ataque de Israel fuera todavía. Antes hay que dar el dato de paro y calentar las bolsas al alza, luego ya veremos. Pero claramente lo que se está organizando tiene que ver con los mercados financieros y tiene que ver con los intereses de Estados Unidos. Con lo cual veremos qué es lo que pasa con la respuesta, con el ataque de Israel. Ojo, porque cada vez tenemos más idea o se puede ver más qué es lo que se está cociendo detrás de la cortina de humo que actualmente se ha producido detrás de esas acusaciones continuas a Irán y toda esa historia. Cada vez va quedando más claro lo que puede llegar el caso a hacer Israel. Miguel, súper interesante. Zelensky se ha desenfrenado y ha alzado la voz contra los aliados de Ucrania. El presidente legítimo de Ucrania, Zelensky, comenzó a perder la paciencia y a alzar la voz contra los aliados de la OTAN, informa L'Express. Según la publicación, durante una reunión en Kiev con el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el líder ucraniano, mientras enumeraba los agravios contra Occidente, perdió los estribos. Zelensky está perdiendo la paciencia frente a sus aliados. Este jueves 3 de octubre, el presidente de Ucrania señaló el resentimiento que siente desde hace meses contra Occidente, acusándolo de retrasar el suministro de misiles de largo alcance a su país. Bueno, tremendo. Pues sí. Aquí las caras, Alberto, son amigables, pero vete tú a saber. Claro. Que se le cae el kiosco. Es que ya lo dijiste tú, el gran perdedor del ataque de Irán sobre Israel fue Zelensky. Ya ha perdido totalmente la atención Zelensky del público. La única manera la tiene, que es, llegado el caso, generar una falsa bandera en Chernobyl, o que, permitiéndole el uso de misiles de largo alcance, se produzca un ataque que vuelva a colocar el foco sobre la guerra de Ucrania. Mientras tanto, todo irá hacia abajo, mientras siguen muriendo ucranianos en la guerra, porque la condición de esos chicos, por el hecho de perder la atención, no ha mejorado. Con lo cual, este cajón, totalmente de acuerdo con él. Tremendo, Miguel, tremendo. Seguimos. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos con el Instituto de Estudios de la Guerra, el ISW. Ucrania no podrá hacer frente a la dependencia de las armas occidentales durante años. Ucrania necesitará una importante ayuda occidental en los próximos años. Nada nuevo, Alberto. Pues sí. Ya vemos cómo están las arcas. No sé si habrán cobrado los soldados, porque acuérdate de esos impagos y de esos retrasos en los pagos a las Fuerzas Armadas. Y ya sabéis cómo es esto. Esto se trata de que si gana, que va a ganar obviamente Rusia la guerra, le digan a Ucrania que no, bueno, que os reconstruya Rusia. Claro, él los ha destruido, ahora os reconstruís vosotros con Rusia. Eso van a hacer, ¿eh? O sea, les han mandado a morir, claro, pero tranquilos, que si algún día Israel, sus países de alrededor lo borran del mapa, Estados Unidos, alguien se cree que va a ir Joe Biden ahí con el fusil a defenderles. Estados Unidos deja colgado de la brocha a todo el mundo. Ya lo dijo Kissinger en el año 2012. Dijo, dentro de 10 años Israel no existirá. Así lo dijo. Con esa cara, esa mirada fría que tenía. Dentro de 10 años le preguntaron por Israel. Israel, sí, Oriente Medio. Se quedó así. Dentro de 10 años Israel no existirá. Gente que Kissinger ya sabía para qué querían todos los proxies. Y Ucrania, que no tiene el vínculo que actualmente tiene Israel con Estados Unidos, pues ¿qué va a ser? Nada. Se va a necesitar ayuda, que te arreglen los rusos todo lo que han estropeado. Ah, pero si es que he ido a la guerra porque tú me lo dijiste. Bueno, pero bueno, pues mira, no vas a... La democracia, eso de la libertad, ya sabes, has perdido, tío. Eso es lo que le van a decir los estadounidenses a los ucranianos. En fin, amigos, en fin. Seguimos, Miguel. Bueno, vamos con la siguiente. Aparece de nuevo el primer ministro eslovaco, Robert Fico. Expresó su disposición a restablecer las relaciones con Rusia. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, dijo en una conferencia de prensa que estaba listo para hacer esfuerzos para restaurar las relaciones con Rusia. Según él, si el conflicto termina durante el mandato de su gobierno, entonces hará todo lo posible para restaurar las relaciones económicas con Rusia.
haré todo porque la Unión Europea necesita a Rusia y Rusia necesita, por supuesto, a la Unión Europea, dijo Fico. El político recordó que sus palabras de que no hay una solución militar al conflicto en Ucrania y esto el tiempo lo dirá. Y los países europeos necesitan un mandatario como Fico. Europa necesita a Rusia, Rusia necesita a Europa y los países europeos necesitan un mandatario como Fico, que no solamente ha expuesto su integridad física para hacer lo mejor por el país, recordad aquel atentado en el que casi lo elimina, consiguió salir y ya está de nuevo dando guerra, sino encima el discurso honrado moralmente en favor de los intereses de su país, de Eslovaquia. Con Orbán, lo único honrado que hay en Europa. Y el de Croacia. El de Croacia ya está un poquito ahí. No tiene suficiente voz. Pero de los dos que más hablan, todo lo demás es basura. Todos. O sea, ponte Italia, ponte España, ponte, bueno, Gran Bretaña. ¿Qué os vamos a contar? Que no hayáis visto estas semanas. Bueno, Francia, los Rothschild ahí. Lo único decente que hay en Europa es lo que habéis visto en la imagen y Orbán. Y además demostrado con el riesgo propio. Fantástico. Ojalá hubiera más así. Miguel, continuamos. Julio Montes de Oca, que hace una aportación. Muchísimas gracias, Julio. Y Fernando Reyes, que pregunta, ¿habrá tercera guerra mundial? Enrique Ortiz también nos ha hecho una aportación. Muchísimas gracias. Y Fernando Reyes, que nos decía, ¿habrá una tercera guerra mundial? Saludos. Sinaloa, México. Pues un abrazo a Sinaloa en México y a todos los amigos que tenemos allí, que son muchos. Fernando Reyes, pues no lo sabemos. A ver, como se conoce la guerra mundial convencional, ya sabéis que hay la tesis que tiene sentido de que hoy en día vivimos ya en una guerra mundial. Lo que pasa es que son esas guerras híbridas, tal. Bueno, pero si lo que se dice es una guerra de destrucción continua, pues no lo sabemos, Fernando. Ojalá no, pero la cosa pinta muy mal. A ver este fin de semana, el siguiente combate que tenemos con Israel e Irán, ¿en qué queda? Pero la cosa pinta muy mal. Y muchas gracias, Julio Montes de Oca, por aportar al canal. Miguel, continuamos. Bueno, pues continuamos, seguimos. El jardinero aparece de nuevo en la magia de la bolsa. El jefe de la diplomacia, Josep Borrell, ocupa el cargo más inútil y permanecerá en la memoria tras su dimisión como funcionario cuyas declaraciones condenatorias no han llevado a nada, según un artículo publicado en Político. A Josep Borrell le gusta condenar algo, a veces de la manera más enérgica. ¿Las condenas de la Unión Europea han cambiado algo? No, escribe la publicación. El autor del material en Político llamó a Borrell comisionado de la Unión Europea para la condena y citó más de 15 mensajes con declaraciones que publicó en su página en la red social X desde principios de 2024. Según la publicación, ninguno de los eventos comentados por el jefe de la diplomacia europea cambió su curso bajo la influencia de sus mensajes enojados. Este otoño, Borrell debe transferir sus poderes como jefe de la diplomacia europea al ex primer ministro de Estonia, Kaja Kallas. Anteriormente, la jefa de la Comisión Europea, von der Leyen, en su propuesta sobre la nueva composición, aprobó la candidatura de Kallas para el puesto de alta representante. ¿Podrá ser igual? Peor es imposible, Alberto. Totalmente. Aunque sea continuista. Puede ser continuista, pero es imposible ser peor que Borrell. Totalmente de acuerdo. No sabéis, amigos, la vergüenza que siento, yo creo que Miguel también en cierto modo, cuando vemos que un español está sirviendo a intereses tan abyectos como los que ha servido Borrell, con esa zafiedad. Dicen que la cara es el espejo del alma. En el caso de Borrell, esa máxima es cierta. Y desde luego que la vergüenza que sentimos en España muchos por ver a este impresentable ahí es brutal. Y como bien dice Miguel, peor imposible. Luego ya que lo llegue a igualar, eso ya está dentro del talento de la señora Kallas. Pero peor imposible. Muy de acuerdo, Miguel. Muy de acuerdo. Bueno, continuamos. Un prisionero de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania contó dónde fueron entrenados los combatientes. El entrenamiento de los militares del ejército ucraniano en Inglaterra se llevó a cabo sobre la base de la prisión. Así lo anunció el prisionero de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Anatoly Sumsky, cuyo interrogatorio fue proporcionado por el Ministerio de Defensa rusa. Fuimos a Inglaterra, a la base. Solía haber una prisión allí. No se nos permitía salir de la base en ningún lugar, ni había viajes a las trincheras.
Luego venía un autobús, nos sacaban y nos llevaban a ellos, dijo el prisionero de guerra ucraniano. Añadió que la formación en conocimientos básicos de asuntos militares era muy escasa. Al mismo tiempo, vale la pena señalar, dice el artículo, que este no es el primer militar ucraniano que se queja de un entrenamiento Pues sí, deficiente. Ya lo sí. hemos traído esta semana, Alberto. Se trata de enviar a morir al frente gente que, estando ubicada en una posición que Rusia necesita conquistar, sirva para entretener a los rusos. Gente que no ha cogido un fusil en la mayoría de los casos en su vida. Alberto, esto perdona que sea que este símil en boxeo no se dice sparring o algo así. O sea, cuando tienes a una Sí, persona para entrenar o algo así. sí, sí, Amigos sí. magos, los que seáis especialistas en boxeo. Sí, sí, sparring. Sí, sí. Además, a mí me gusta el boxeo. Se utiliza ese término, sparring, pero en este caso un sparring que no te genera ninguna dificultad. O sea, ninguna. Porque es que no tienen armas, no tienen formación, ya lo veis, lo está diciendo. Y el resultado se está viendo en el campo de batalla. No es una cuestión que digas, uy, fíjate, ¿quién lo iba a pensar? No, no, es evidente. Un experto militar evaluó la posibilidad de un golpe de Estado en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El experto militar, capitán de reserva de primer rango, Vasily Dandikin, dijo que a partir de ahora la perspectiva de que los combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania apunten sus armas hacia Kiev está prácticamente excluida. Según el experto, un golpe de Estado en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania es casi imposible. Señaló que, a juzgar por los acontecimientos en la línea de contacto, el ejército ucraniano sigue resistiendo. Dandikin enfatizó que varios factores juegan un papel aquí, que van desde el control de los servicios especiales sobre ellos hasta la asignación financiera. Además, aclaró que el estado de ánimo de la sociedad también juega un cierto papel y se inclina principalmente a resistir a Rusia. Bueno, pues sí, es ya lo complicado, hemos, ya lo has claro, comentado tú en alguna ocasión. sí, lo hemos comentado en la magia, es muy difícil. Muchas veces ponéis comentarios y decís, bueno, pero ¿cómo puede ser que la ciudadanía no se rebele en Ucrania? Bueno, también lo decís de Europa y ya veis cómo está la gente de atontada. El 99% de los misiles iraníes. Qué horror de propaganda. Bueno, pues en Ucrania es que están totalmente controlados por inteligencia. No hay posibilidad. Imposible. Luego ya, obviamente, recursos tampoco tienen. Pero sí, es muy difícil que haya un golpe de Estado, pero desgraciadamente sería lo deseable, que quitaran a ese impresentable Zelensky y que obviamente firmaran una paz con Rusia, muy gravosa para Ucrania, pero la única que evitaría las muertes que se están viendo. En fin, Miguel, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, vamos con esta otra noticia. Dice, general estadounidense advierte a los países bálticos que la ayuda de la OTAN llegará solo en 2 semanas en caso de conflicto con Rusia. El excomandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, el general Ben Hodges, enfrió el ardor de los rusófagos bálticos que quieren ser los primeros en entrar en conflicto con Rusia. Un alto oficial estadounidense advirtió que Lituania, Letonia o Estonia tendrían que esperar al menos 2 semanas para recibir ayuda de la OTAN en caso de conflicto. Hodges subrayó que los países bálticos e incluso Polonia deberían estar preparados para enfrentarse a la Federación Rusa en caso de un hipotético conflicto con ella. Bueno, sin más, Alberto, es que hasta tal punto, no, es que esta noticia es súper importante. Un militar estadounidense de relevancia te está diciendo, oye, a Estonia, recordad, Estonia hace 3 semanas, información que nos traía Miguel Méndez, que estaban ya preparados para realizar ataques en profundidad en Rusia. Bueno, declaraciones, ojo, el alto mando Estonia, ¿eh? No era Pepe de los Palotes que llega allí en Estonia y monta un blog y suelta esa tontería. No. El mayor cargo militar estonio dice que están preparados los estonios para atacar en profundidad a Rusia y que tiene claro que serán apoyados por los países de la OTAN. Y dices, ¿y esto? O sea, ¿tú qué te has tomado? Porque claro, yo tengo malas noches, como todo el mundo, de vez en cuando salgo y tal, no tengo casi nada, pero puedo llegar al caso estar un poquito torcido. No me entero muy bien de lo que me están contando. Pero tú, que se supone que estás realizando unas declaraciones a un medio de comunicación, de día, tienes una responsabilidad, estás hablando como el mayor cargo militar de Estonia. O sea, claro, viene el militar estadounidense y te dice, oye, que esto no es
pedir y recibir. Esto lleva 2 semanas y ha dicho países de la OTAN, no ha dicho Estados Unidos. Esto hay que también entenderlo, porque este hombre, el militar estadounidense, dice Estados Unidos a defender países bálticos, que están en la OTAN. Bueno, pero la OTAN no tiene ninguna obligación, con lo cual, incluso si van, tardan 2 semanas. Al de 2 semanas te han dado ya tantas tortas en el carnet los rusos, que ya veremos con quién tenemos que hablar para coordinar eso. Es ridículo, amigos, ridículo. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la